¿Alguna vez has sentido que, por más que te esfuerces, las cosas simplemente no fluyen? Como si la vida te pusiera en pausa mientras otros avanzan. Tal vez has orado, has esperado, y te preguntas si lo que deseas llegará algún día. Hoy quiero decirte algo que tu alma necesita escuchar. Lo que es para ti ya fue escrito por Dios. Pero hay una clave que muchos ignoran: aprender a soltar el control. Porque cuando confías de verdad, todo empieza a alinearse. Hoy es el día en que aprendes a fluir, no con miedo, sino con fe. Este mensaje es para ti. Quiero que pienses en esto con total honestidad. ¿Cuántas veces has sentido que vas tarde? Como si la vida estuviera avanzando sin ti. Como si todos a tu alrededor estuvieran llegando a metas, construyendo sueños, celebrando logros. Mientras tú apenas estás sobreviviendo. Te despiertas con ese nudo en el estómago, mirando el reloj como si fuera tu enemigo, contando los años, los intentos, los fracasos. Y empiezas a cuestionarte. ¿Será que ya se me pasó el tiempo? ¿Será que lo que quiero ya no es posible para mí? Pero aquí está la verdad que nadie te dice. Tú no estás tarde. Solo estás intentando correr una carrera que no fue diseñada para tu paso. Estás agotado porque llevas tiempo peleando con el calendario, exigiéndole a Dios que se ajuste a tus planes, en lugar de aprender a fluir con el suyo. Y no estás solo. Todos, en algún momento, hemos querido empujar el tiempo, forzar lo que no está listo, acelerar lo que necesita maduración. Lo hacemos por miedo, por desesperación, por esa voz interior que nos dice que si no pasa ya, no pasará nunca. Pero esa voz miente, porque lo que es para ti no lo vas a perder por llegar tarde. Lo perderás si lo tomas antes de tiempo. Hay puertas que se cierran, no porque no sean tuyas, sino porque Dios las está protegiendo. De ti mismo. Porque si las abriera cuando tú lo pides, en vez de cuando estás preparado, podrías arruinar algo que fue creado para bendecirte. Es duro aceptar esto, sobre todo cuando sientes que ya lo has dado todo. Cuando has orado, has sembrado, has creído, y lo único que recibes es silencio. Pero incluso ese silencio tiene propósito. A veces, el silencio de Dios no es una ausencia, es un trabajo en curso. Es Él moviendo piezas que tú no puedes ver, preparando caminos que todavía no puedes pisar, alineando circunstancias para que cuando llegue tu momento, todo esté en su lugar. Recuerdo una etapa en la que sentía que mi vida estaba estancada. Nada parecía moverse. Hacía todo lo correcto, pero las puertas seguían cerradas. Había planes que había construido con toda mi pasión, y aún así, se desmoronaban frente a mí. Me frustré, me enojé, hasta que entendí que estaba peleando contra el tiempo de Dios. Estaba aferrado a una fecha imaginaria, a una agenda inventada por mi ego y mis comparaciones. Estaba tan enfocado en lo que no llegaba, que no veía lo que sí estaba ocurriendo. Dios me estaba moldeando, no para lo que yo pedía, sino para algo mucho más grande. Y fue ahí donde mi mente empezó a cambiar. Dejé de decir, ¿por qué no ha pasado ya? Y empecé a preguntarme, ¿qué quiere Dios que aprenda aquí? Dejé de empujar y comencé a observar. Empecé a ver cómo cada aparente retraso era, en realidad, un acto de amor. Un espacio sagrado donde podía crecer, sanar, fortalecerme. Porque sí, los procesos duelen, pero son los únicos que te preparan para sostener las promesas. Piensa en una fruta que se cosecha antes de tiempo. Tal vez se ve hermosa por fuera, pero al probarla, no tiene sabor. Le falta madurez, le falta esencia. Así también pasa con nuestras bendiciones. Si las tomas antes del tiempo correcto, te parecerán vacías, incluso dolorosas. Pero cuando esperas el momento justo, cuando confías en el flujo de lo que Dios está haciendo, todo tiene sabor, todo tiene sentido, todo llega en abundancia. Y sé que no es fácil esperar,
especialmente cuando ves a otros avanzando. Ahí es donde más duele. Cuando alguien consigue lo que tú has estado pidiendo durante años. Cuando celebran lo que tú lloras en silencio. Pero aquí está algo que necesitas entender. El éxito de los demás no retrasa el tuyo. Las bendiciones no se acaban. Lo que Dios preparó para ti tiene tu nombre, tu forma, tu esencia. Nadie puede tomarlo, pero tú sí puedes perderlo. Si te desesperas y lo reemplazas por una imitación, hay muchas personas que, por no esperar el tiempo correcto, terminaron viviendo una versión limitada de lo que soñaban. Se casaron con quien no debían, aceptaron trabajos que no alineaban con su propósito, firmaron acuerdos solo por miedo a quedarse atrás. Y sí, lo urgente les dio algo de alivio temporal, pero con el tiempo, la verdad los alcanzó. Lo que llega fuera del tiempo de Dios nunca llena por completo. Quiero que pienses en esto como una orquesta. Cada instrumento tiene su momento. Si una trompeta suena antes de tiempo, arruina la armonía. Pero cuando cada parte entra en su compás, la música fluye. Así es tu vida. Hay cosas que no han pasado, no porque no vayan a suceder, sino porque aún no es tu turno. Y mientras esperas, tu tarea no es forzar, sino afinar. Afinar tu carácter. Afinar tu fe. Afinar tu oído para reconocer el momento exacto en el que Dios diga, ahora sí. Es en esa espera donde realmente se forma tu fe. Porque confiar cuando todo fluye no requiere profundidad. Pero confiar cuando todo parece estancado, cuando no hay señales, cuando el silencio pesa, eso sí es fe real. Es ahí donde se forja tu identidad, donde aprendes que no se trata solo de recibir, sino de convertirte. Porque muchas veces, el objetivo de Dios no es darte la promesa, es convertirte en la persona que sabe cómo honrarla. Y quiero que visualices esto conmigo. Imagina que estás en un campo sembrado. Has puesto semillas con tus oraciones, con tus esfuerzos, con tu entrega. Pero el fruto no se ve todavía. Y empiezas a dudar. ¿Será que no sembré bien? ¿Será que nada va a crecer? Pero debajo de la tierra la semilla está viva, rompiéndose, transformándose, echando raíces. Lo invisible está ocurriendo. Y un día, cuando menos lo esperas, algo brota. Pequeño, pero lleno de fuerza. Así pasa con lo que estás esperando. Solo porque no lo ves, no significa que no esté ocurriendo. Recuerdo otra etapa en la que todo parecía al revés. Lo que había planificado con certeza se desmoronó sin previo aviso. Los planes más sólidos se volvieron humo, pero en medio del caos, algo dentro de mí se volvió más claro. Entendí que lo que había construido estaba basado en mis tiempos, en mi ansiedad, en mis expectativas. No había espacio para lo que Dios quería hacer. Y fue en esa rendición, en ese dejar de pelear con el calendario, donde encontré descanso, no porque todo se resolviera, sino porque ya no estaba tratando de controlarlo todo. Y eso cambió todo, porque cuando dejas de luchar contra el tiempo, tu alma respira. Empiezas a ver lo que antes no veías. Empiezas a agradecer lo que aún no llega. Empiezas a confiar no solo en el destino, sino en el camino. Porque la verdadera transformación no ocurre cuando obtienes lo que quieres, sino cuando aprendes a vivir con fe, incluso en medio de la espera. Quiero que pienses en esta idea. Si Dios está tardando, es porque está haciendo algo importante. Y si tú aprendes a fluir con eso, en lugar de pelearlo, estarás listo cuando llegue. Porque sí, llegará. Lo que es para ti no se perdió, no fue cancelado, no fue entregado a otro. Está en camino. Y mientras tanto, tú estás siendo preparado para sostenerlo con madurez, con sabiduría, con paz. Ahora respira profundo. Quiero que te des el permiso de soltar ese reloj que te está oprimiendo. Ese a esta edad ya debería, ese todos lo tienen menos yo. Ese me estoy quedando atrás. Suéltalo. No te define, no te representa, solo te distrae.
Dios no trabaja con relojes humanos. Él trabaja con procesos, con propósitos, con perfección. Y cuando Él actúa, todo encaja, todo se alinea, todo cobra sentido. La próxima vez que sientas que vas tarde, recuerda esto. No estás corriendo contra nadie. Estás caminando con Dios y Él nunca llega tarde. Él llega cuando estás listo. Y cuando llega, todo lo que antes parecía una pérdida se convierte en parte del testimonio. Porque no solo recibirás lo que esperabas, recibirás más, recibirás madurez, recibirás paz, recibirás claridad y entenderás que, aunque dolió, aunque costó, aunque desesperó, valió la pena esperar. Así que suelta esa lucha con el tiempo. No necesitas correr, necesitas confiar, no necesitas acelerar, necesitas rendirte, porque lo que es para ti llegará. Y cuando llegue, no te parecerá tarde, te parecerá perfecto. Hay algo que pocos se atreven a decir, pero que necesitas escuchar. Si tienes que forzarlo, no es tuyo. Si te agota más de lo que te edifica, si te confunde más de lo que te da paz, si te exige traicionarte para mantenerlo, entonces no viene de Dios. Porque lo que Él tiene para ti no viene envuelto en caos, ni disfrazado de angustia. Viene con propósito, viene con dirección, viene con paz. No perfecta, no exenta de esfuerzo, pero sí alineada con lo que nutre tu alma. Muchas veces confundimos persistencia con obstinación. Pensamos que cuanto más luchamos por algo, más lo merecemos. Pero no todo lo que se alcanza con lucha es señal de bendición. Hay cosas que solo se obtienen a través del forzamiento, pero que luego nos cobran con ansiedad, pérdida de identidad y ciclos de sufrimiento que parecen no terminar nunca. No todo lo que se sostiene a la fuerza vale la pena. No todo lo que cuesta bendice. En algún momento de mi vida me encontré persiguiendo algo con todas mis fuerzas. Tenía la idea de que, si me esforzaba lo suficiente, si resistía lo bastante, ese sueño se haría realidad. Pero cada paso era un muro, cada intento era una frustración. Me desgastaba física y emocionalmente, y en el fondo lo sabía, algo estaba mal. No por el esfuerzo, sino por la manera. Porque aunque lo cubría con palabras de fe, en realidad estaba operando desde el miedo. Miedo a que no se diera, miedo a fracasar, miedo a no tener otra oportunidad. Y ese miedo fue el que me llevó a intentar sostener con mis manos lo que solo Dios podía confirmar con su paz. Fue entonces cuando entendí una verdad que cambió mi forma de vivir. Lo que viene de Dios fluye. Puede tener retos, sí. Puede requerir fe, también. Pero fluye. No te obliga a violentar tu esencia. No te empuja a perder la paz cada noche. No te somete a rogar por amor, por atención, por valor. Lo que viene de Dios te expande, te fortalece, te desafía, pero no te desfigura. Hay personas que están viviendo relaciones donde todo se sostiene con hilos rotos, donde cada conversación es una batalla, donde el amor se mide por cuánto dolor se puede tolerar. Y lo llaman compromiso, lo llaman fe. Pero no es eso. Es miedo, es dependencia. Es la creencia de que si sueltas, te quedas sin nada. Pero si tienes que perderte a ti mismo para no perder a alguien más, eso nunca fue una bendición. Fue una lección disfrazada de amor. Y no solo en relaciones. A veces lo forzamos en oportunidades. Nos aferramos a empleos, proyectos, sociedades. Ideas que claramente están desalineadas con nuestra visión, pero que sostenemos por miedo a la escasez, por apego a lo conocido. Y cada día que pasa, nos volvemos más pequeños, más frustrados, porque el precio de mantener lo que no fluye es la paz interior. Es ese nudo constante en el pecho, es esa sensación de estar en el lugar equivocado, con la gente equivocada, haciendo algo que no nació para nosotros. ¿Y por qué lo hacemos? Porque el ego nos hace creer que rendirse es perder, pero no es así.
Soltar no siempre es renuncia. Muchas veces es sabiduría. Reconocer que algo no está alineado con tu esencia no te hace débil, te hace consciente. Y esa conciencia es la que Dios usa para abrir nuevas puertas. Porque no puedes recibir lo que es tuyo mientras estés aferrado a lo que no lo es. Piensa en esto. Cuando un río encuentra una piedra en su camino, no se detiene a pelear con ella. Simplemente la rodea y sigue fluyendo. Así funciona también la voluntad divina. Si algo no se da, si algo se bloquea una y otra vez, si algo solo te trae dolor sin propósito, es porque tal vez no es parte del cauce que Dios diseñó para ti. Y forzarlo no hará que funcione. Solo hará que te estanques. Una de las cosas más liberadoras que puedes hacer es preguntarte, ¿por qué quiero esto con tanta insistencia? ¿Qué parte de mí está buscando validarse con esto? ¿Es mi propósito o mi miedo hablando? Porque muchas veces lo que estamos persiguiendo no es lo que realmente queremos, sino lo que creemos que deberíamos tener. Queremos demostrar que somos capaces, que no estamos atrás, que también podemos. Pero vivir para demostrar es el camino más corto hacia la frustración. Porque nunca es suficiente, nunca alcanza. Siempre habrá alguien más adelante, alguien con más, alguien que te hará sentir que aún no lo logras. Y así, sin darte cuenta, terminas construyendo una vida que no te pertenece. Una vida prestada, una vida forzada. Y lo más doloroso es que, incluso cuando consigues eso que tanto perseguiste, no se siente como esperabas, porque no se trataba de eso. Se trataba de quién te estabas convirtiendo en el proceso. Y si el proceso te vació, si te deformó, si te alejó de tu esencia, entonces no valió la pena. Dios no te creó para sobrevivir lo que Él diseñó para bendecirte. No tienes que convencer a nadie de que eres suficiente. No tienes que perseguir oportunidades que solo existen si sacrificas tu paz. No tienes que rogar por lo que fue creado para encontrarte de forma natural. Sí, te va a requerir fe. Sí, vas a tener que actuar, moverte, dar pasos. Pero cuando estás en el camino correcto, hay algo que lo confirma desde el alma. Fluye. Aunque haya retos, fluye. Aunque haya obstáculos, sientes paz. Quiero que pienses en esa sensación de cuando algo simplemente encaja. Como una conversación que no planeaste, pero te transformó. Como un encuentro que parecía casual, pero que trajo respuestas. Como una decisión que tomó tiempo en gestarse, pero que una vez tomada, trajo descanso. Eso es fluir. Eso es caminar en alineación con el propósito. No se trata de evitar el esfuerzo, sino de discernir la dirección. Hay una historia que me marcó profundamente. En una etapa donde todo en mi entorno me decía, insiste, empuja, persiste. Algo en mí se sentía cansado. No un cansancio físico, sino un agotamiento del alma. Como si estuviera empujando una puerta que no se iba a abrir por más fuerza que hiciera. Y una mañana, mientras oraba, lo entendí. Dios no me estaba cerrando la puerta como castigo. Me estaba redirigiendo como padre. Estaba protegiéndome de algo que no veía. Y en ese momento, solté. No con resignación, sino con confianza. Y unos meses después, entendí por qué. Porque cuando fluyes con Él, todo lo que parecía pérdida se transforma en provisión. Quiero que respires hondo y visualices esa área de tu vida donde sientes que estás forzando algo. Puede ser una relación, una meta, una etapa que ya cumplió su ciclo. Visualízalo como una cuerda tensa que estás sosteniendo con todas tus fuerzas. Siente cómo se tensan tus brazos, cómo se fatiga tu mente. Ahora imagina que decides soltarla, solo abrir la mano. Y en ese instante, el cuerpo descansa. El alma respira. No porque se haya resuelto, sino porque dejaste de luchar contra lo que ya no es tuyo. Eso es paz. Eso es sabiduría. Eso es confiar.
Y no significa que lo pierdas todo. A veces, lo que sueltas, vuelve. Pero vuelve transformado. Vuelve en la forma correcta. Vuelve con propósito. Porque lo que es para ti no necesita ser arrastrado, ni forzado, ni sostenido con miedo. Lo que es para ti te reconoce, te honra, te busca, te encuentra. Así que deja de luchar por encajar donde ya no perteneces. Deja de insistir donde todo dentro de ti te dice que no. Deja de querer sostener lo que solo se mantiene a base de desgaste. Porque esa no es la voluntad de Dios. Su plan no es que vivas cansado, agotado, con el alma rota. Su plan es que vivas en plenitud, en propósito, en confianza. Tú no fuiste creado para vivir a base de esfuerzos vacíos. Fuiste creado para caminar con dirección, con intención, con fe. Y esa fe no siempre se demuestra haciendo más. A veces se demuestra soltando. Soltando lo que duele, lo que confunde, lo que no te deja avanzar. Porque mientras estés ocupado sosteniendo lo que no te corresponde, no podrás recibir lo que sí. Quiero que lo grabes en tu corazón. Lo que es para ti llegará, no porque lo persigas hasta el agotamiento, sino porque sabrás reconocerlo cuando lo veas. No te hablará desde el miedo, te hablará desde la paz. No exigirá que te traiciones. Te invitará a ser más tú que nunca. No te hará sentir insuficiente. Te recordará que siempre fuiste suficiente. Y cuando eso llegue, cuando eso fluya, cuando lo veas desarrollarse con armonía, entenderás por qué todo lo demás no funcionó. No era castigo, era protección. Era Dios guiándote hacia lo que sí encaja, lo que sí nutre, lo que sí edifica. Así que, confía. No en el resultado inmediato, sino en el proceso sagrado de soltar lo que no fluye para recibir lo que sí, porque el alma lo sabe. Lo forzado agota, pero lo alineado expande. Hay momentos en los que todo dentro de ti grita, ¿por qué no pasa ya? Has orado, has esperado, has hecho lo que creíste correcto, y sin embargo, los días pasan, los meses pasan, y no ves avance. Sientes que estás en el mismo punto, mirando el mismo cielo, esperando esa respuesta, ese milagro, esa señal. Y cada vez que miras el reloj, cada vez que ves el calendario, parece que la esperanza se hace más pequeña, como si lo que tanto anhelas se alejara más y más con cada segundo que pasa. Pero hoy quiero que escuches algo que podría cambiar por completo tu forma de ver la espera. Una demora no es una negación. Que algo se tarde no significa que no vendrá. Que no lo veas hoy no significa que no esté en camino. Que aún no tengas en tus manos lo que tu corazón tanto ha pedido, no significa que Dios haya dicho no. A veces, su respuesta más amorosa es el aún no. Y eso duele, porque estamos acostumbrados a medir el amor de Dios por la rapidez con la que actúa. Nos han hecho creer que, si Él realmente estuviera con nosotros, todo sería inmediato. Que la fe verdadera se manifiesta en resultados rápidos. Pero la realidad es que el amor de Dios no se mide en velocidad, se mide en sabiduría. Él no entrega promesas incompletas, no abre puertas cuando no estás listo para cruzarlas, y no libera lo que has pedido si antes no forma dentro de ti la capacidad de sostenerlo. En una etapa de mi vida me encontré orando todos los días por algo que deseaba con toda el alma. Lo pedía con lágrimas, con fe, con determinación. Pero los días pasaban y nada ocurría. La frustración empezó a crecer dentro de mí como una sombra que lo cubría todo. Empecé a dudar, a preguntarme si mi fe era débil, si había algo malo en mí, si Dios me estaba ignorando. Pero un día, en medio de ese silencio que parecía insoportable, llegó una frase a mi mente con una claridad que me estremeció. Estoy trabajando en ti más que en eso que me estás pidiendo. Y entonces lo entendí. No era que Dios se había olvidado de mí. Era que Él me estaba preparando. Y la preparación nunca se siente como avance, porque no se ve desde afuera. Ocurre en lo invisible,
en el carácter, en la mente, en las decisiones que tomas cuando nadie te ve, en cómo respondes a la vida cuando las cosas no salen como quieres. Ese es el terreno donde Dios construye lo que sostiene las promesas. ¿Por qué? ¿De qué sirve que llegue lo que pides si no estás listo para recibirlo? ¿De qué sirve la pareja, el negocio, la oportunidad, si tu interior no ha sido transformado para manejarlo con madurez, con propósito, con amor? Lo que llega sin preparación se pierde con rapidez. Por eso Dios no responde cuando tú quieres. Responde cuando estás listo. Y esa diferencia entre tu deseo y su sabiduría es la que a veces se siente como demora. Pero no es castigo, es gracia. Porque Él te ama tanto que no va a entregarte algo que, en vez de levantarte, pueda destruirte. Piensa en esto. Cuando un agricultor siembra una semilla, no corre al día siguiente a escarbar la tierra esperando ver el fruto. Él sabe que hay un tiempo de espera, un proceso silencioso, un trabajo que ocurre bajo tierra, en la oscuridad. Y aunque no vea nada en la superficie, confía, porque entiende que todo lo bueno crece en silencio primero. Así también funciona lo que Dios está haciendo en tu vida. Quizá hoy te encuentras en esa parte del proceso donde nada parece estar cambiando, donde todo luce igual. Pero quiero que sepas esto, solo porque no lo ves, no significa que no esté ocurriendo. Las raíces más profundas se forman en la oscuridad. Y cuando llega el momento, cuando la tierra está lista y la semilla ha madurado, el fruto aparece, de repente. Pero en realidad llevaba tiempo formándose. Esa es la paradoja de las promesas. Parecen que llegan de golpe, pero en realidad, llevan tiempo en construcción. A veces, la mayor muestra de fe no es orar con pasión, sino esperar con paciencia. Es no correr cuando sientes ansiedad. Es no buscar atajos cuando el camino se vuelve largo. Es confiar, incluso cuando todo parece en pausa. Y sé que eso duele, porque la mente quiere explicaciones, quiere certeza, quiere ver resultados. Pero el alma quiere verdad. Y la verdad es que Dios nunca tarda. Él solo llega en el momento en que todo lo demás ha sido preparado. Y si aún no lo ha hecho, es porque sigue trabajando. En ti, a través de ti, para ti. Y ¿sabes qué es lo más hermoso? Que cuando llegue, cuando finalmente lo que esperas se manifieste, vas a entender por qué tomó tiempo. Vas a mirar hacia atrás y decir: gracias, Dios, por no responder cuando te lo pedí. Gracias por amarme lo suficiente como para hacerme esperar. Porque verás que la versión de ti que hoy existe no podría haber sostenido lo que estás por recibir, pero la versión que nació en la espera. Sí, y eso no tiene precio. Muchos abandonan justo antes del cumplimiento. Se desesperan, se rinden, se conforman. Pero tú no estás aquí para rendirte. Estás aquí para aprender a confiar en el tiempo de Dios. Estás aquí para entender que la demora es el lenguaje de la preparación, que cada día que parece perdido, en realidad se está sumando, que cada oración sin respuesta aparente está fortaleciendo tu espíritu. Quiero que te tomes un momento y lo visualices. Imagina un cuarto oscuro. Allí estás tú, esperando, sin saber cuánto tiempo ha pasado. Pero mientras tanto, afuera, se está construyendo el escenario de tu próxima temporada. Cada retraso que sentiste fue un clavo que se colocó con precisión. Cada silencio fue una pieza que encajó perfectamente. Cada no por ahora fue un sí en construcción. Y un día, sin previo aviso, se enciende la luz. La puerta se abre, y lo que tanto esperaste está ahí, frente a ti, listo. Y tú también. Porque mientras esperabas, creciste, maduraste, cambiaste. Y ahora puedes vivir eso que antes solo soñabas.
desde un lugar de plenitud, no de ansiedad. Recuerdo una conversación que me marcó profundamente. Alguien me dijo, el tiempo de Dios es raro. Llega cuando ya dejaste de correr, cuando ya no estás desesperado, cuando simplemente estás en paz. Y ahí, justo ahí, ocurre. Y así ha sido. En más de una ocasión, las bendiciones más grandes no llegaron cuando las forcé, sino cuando solté. Cuando acepté que no estaba en mis manos apurar el reloj divino, pero sí estaba en mí estar listo cuando llegara el momento. Tal vez eso es lo que hoy necesitas hacer, soltar la urgencia. No la expectativa, no el anhelo. Solo la presión de que tiene que ocurrir ya, porque la presión no mueve a Dios. La fe sí, y la fe madura sabe esperar. No porque no duela, sino porque confía en que hay propósito detrás del proceso. Tal vez, lo que estás esperando es tan grande que requiere una estructura interior más sólida. Tal vez no se ha dado porque aún estás siendo fortalecido por dentro. Tal vez no ha llegado porque Dios está limpiando tu entorno, retirando lo que puede sabotear la bendición cuando venga. Tal vez, lo que ves como retraso es exactamente lo que está protegiendo tu futuro. Y eso cambia todo. Porque ya no esperas desde la frustración, sino desde la confianza. Ya no preguntas, ¿por qué no pasa? Sino, ¿qué estás haciendo, Dios, mientras yo espero? Esa es una pregunta que lo transforma todo, porque te vuelve participante del proceso. Te da sentido. Te enfoca. Y cuando el enfoque llega, la ansiedad se va. Hoy quiero que tomes esa área de tu vida donde sientes que hay un silencio largo, una espera interminable, una promesa que aún no se cumple, y la pongas otra vez en las manos de Dios. No para que se acelere, sino para que encuentres paz. No para que se dé ya, sino para que crezcas mientras llega. No para que desaparezca la espera, sino para que seas transformado en ella. La espera no es un castigo. Es una cuna, un terreno fértil, una etapa santa donde Dios trabaja sin ruido. Y cuando Él trabaja en silencio, los resultados siempre son visibles. Solo que a su tiempo. No antes, no después, justo cuando debe ser. Así que no confundas demora con abandono. No confundas el silencio con desinterés. No confundas el proceso con rechazo. Lo que es para ti llegará. Y si se demora, confía. Porque mientras más se tarda, más grande es lo que viene. Y cuando llegue, no vendrá solo. Vendrá con propósito. Vendrá con paz. Vendrá con claridad. Y tú, que supiste esperar, sabrás también cómo honrarlo. Hay pérdidas que no se entienden hasta años después. Hay personas, caminos, oportunidades que un día desaparecen, sin previo aviso, sin una explicación clara, dejándote con la sensación de vacío y confusión. Te preguntas qué hiciste mal, por qué no funcionó, por qué todo lo que parecía tan sólido se desmoronó. Y mientras intentas reconstruir lo que se fue, no sabes que en realidad Dios lo está redirigiendo todo, porque lo que perdiste no fue un castigo, fue parte del plan. No es fácil aceptarlo, sobre todo cuando esa pérdida te duele hasta los huesos, cuando la relación terminó, cuando el trabajo se cerró, cuando esa oportunidad tan deseada simplemente se esfumó. Sientes que el suelo se abre, que te dejaron fuera, que la vida te está castigando sin razón. Pero hay algo que necesitas empezar a considerar con seriedad. No todo lo que se cae es una derrota. A veces es una liberación. Vivimos tan aferrados a nuestras expectativas que, cuando las cosas no salen como las planeamos, creemos que todo está mal. Pero ¿qué pasaría si lo que se cayó era justo lo que Dios necesitaba quitar? No porque no lo merecías, sino porque ya no lo necesitabas. Porque a veces lo que más quieres no es lo que más te conviene. Recuerdo una etapa donde perdí algo que, según yo, era irreemplazable. Había trabajado tanto por mantenerlo, había invertido tiempo, energía, fe.
pero nada impidió que se fuera. Y en ese momento, solo sentía rabia. La sensación de fracaso me ahogaba. Pero con el tiempo, algo dentro de mí empezó a ver lo que antes no podía. Aquello que tanto defendía también me estaba drenando. No era una bendición. Era un lastre que me hacía pequeño. Y no lo había visto porque el apego me nublaba la verdad. Hay cosas que solo se revelan cuando las pierdes. Personas que solo se muestran verdaderas cuando ya no estás ahí. Caminos que solo se aclaran cuando los dejas. Y aunque en el momento se siente como retroceso, en realidad estás avanzando. Estás saliendo de un lugar que ya cumplió su propósito. Estás siendo conducido hacia algo nuevo. Pero para que eso nuevo llegue, lo viejo tiene que salir. El problema no es la pérdida, es el apego. Es creer que eso era lo único bueno que podías tener. Que si se fue, no vendrá algo mejor. Pero eso es una mentira. Porque lo que viene de Dios no se acaba con una puerta cerrada. Si algo se cae, si algo se rompe, si alguien se va, no es el final. Es el comienzo de algo más limpio, más sólido, más verdadero. ¿Cuántas veces hemos querido reparar lo que Dios ya dio por terminado? Queremos salvar relaciones que ya no nos edifican. Queremos mantener contratos que ya no nos representan. Queremos seguir en lugares donde nuestra alma ya no respira. ¿Por qué? Por miedo a empezar de nuevo. Porque creemos que el dolor de soltar será más grande que el dolor de quedarnos. Pero lo cierto es que quedarse en lo que ya no es, duele más. Y duele más tiempo. Dios no te llama a vivir entre ruinas. No te llama a reconstruir castillos en arena. Te llama a edificar sobre roca. Pero para eso, muchas veces, tiene que derribar lo que tú creías que era estable. No porque quiera hacerte daño, sino porque quiere llevarte más alto. Y no se puede construir algo eterno sobre estructuras inestables. Hay pérdidas que, en realidad, son limpiezas. Hay salidas que son puertas, hay silencios que son respuestas. Pero cuesta verlo cuando estás en medio del duelo. Cuando todo en ti quiere recuperar lo perdido. Sin darte cuenta de que lo que realmente necesitas no es restaurar, es soltar. Y ese soltar no es abandono, es crecimiento. Piensa por un momento en todo lo que has perdido en los últimos años. Relaciones, proyectos, oportunidades, lugares. ¿Cuánto de eso, con el paso del tiempo, te diste cuenta que no era tan bueno como parecía? ¿Cuánto de eso, hoy, agradeces que ya no esté en tu vida porque al soltarlo, te descubriste a ti mismo? Porque al dejarlo ir, abriste espacio. Porque al no tenerlo, viste con más claridad. No todo lo que se va te empobrece. Algunas pérdidas son llaves, te abren lo que no habrías imaginado, pero necesitas cambiar la pregunta. En vez de preguntar, ¿por qué lo perdí?, empieza a decir, ¿qué espacio dejó para lo nuevo? Porque si lo ves así, la pérdida se convierte en transición, ya no te define, te impulsa. Hay una historia que siempre me ha acompañado. Fue uno de esos momentos donde sentí que todo se rompía. Una relación larga llegó a su fin, y no porque hubiera maltrato o traición, sino porque el crecimiento nos llevó a lugares distintos. Pero aún sabiendo eso, dolía. Sentía que estaba renunciando a algo valioso. Pero en esa etapa de duelo, descubrí algo que nunca había visto. Me había perdido a mí mismo en el intento de conservar algo que ya no era mío. Había dejado de escuchar mi voz, mis necesidades, mis límites. Me había adaptado tanto que ya no sabía quién era. Y solo al soltar, volví a encontrarme. No perdí a alguien más, me recuperé a mí. Y eso lo cambió todo. Hay pérdidas que traen ganancia, pero no material. Interna. Te devuelven partes de ti que habías entregado. Te reconectan con tu esencia. Y eso, aunque no lo veas en el momento, es un regalo. Sé que duele. Sé que hay días en los que solo quieres que vuelva lo que se fue. Pero mientras sigas enfocándote en lo que ya no está,
no podrás ver lo que está por llegar. Dios no te llama a mirar hacia atrás, te llama a caminar hacia adelante. No hay milagros en el pasado, solo memorias. Los milagros siempre están en lo nuevo, y lo nuevo necesita espacio. Tal vez hoy estás atravesando un momento de pérdida. Tal vez te quitaron algo que pensabas que era tuyo para siempre. Tal vez aún estás tratando de entender por qué todo cambió tan de repente. Pero quiero que te detengas y lo veas desde otro lugar. ¿Qué si esto no es un final, sino una preparación? ¿Qué si esa pérdida es lo que abrirá el camino que tanto has pedido? A veces, perder es el único lenguaje que el alma entiende para despertar, para dejar de conformarse, para salir de donde no debe estar. Y cuando eso ocurre, lo que parecía una tragedia se convierte en punto de partida. La vida no se trata de conservarlo todo. Se trata de saber qué soltar y confiar en que lo que es para ti no se va, permanece, florece, evoluciona contigo. No te exige que te pierdas, no te arrastra, no te obliga. Lo que es para ti se alinea. Por eso, si algo se fue, déjalo ir. No lo retengas en tu mente, no lo arrastres en tu corazón. Agradece lo que fue. Aprende lo que vino a enseñarte, pero no lo conviertas en tu cárcel emocional, porque cada vez que te aferras a lo que ya no es, estás cerrando la puerta a lo que puede ser. Y créeme, Dios no se ha olvidado de ti. Él sabe lo que estás viviendo. Y si permitió que se fuera, es porque tiene algo mejor preparado. No hay ruptura sin redirección. No hay pérdida sin propósito. No hay despedida sin una bienvenida en proceso. Pero necesitas confiar en el flujo. Necesitas dejar de leer la historia desde el dolor y empezar a leerla desde la fe. Lo que se fue no define tu valor. Lo que perdiste no determina tu destino. Lo que ya no está no tiene el poder de robarte lo que viene. Solo puede hacerlo si decides vivir en el pasado. Pero si hoy eliges mirar hacia adelante, todo puede comenzar a transformarse. Así como la rama que se quiebra permite que broten nuevos retoños, así también el alma que se permite sanar empieza a dar fruto de otra manera. Distinta, sí, pero más auténtica, más profunda, más real. Y un día, sin darte cuenta, estarás en un lugar donde todo encaja, donde lo que tienes no duele, no confunde, no exige que te pierdas, donde lo que antes dolía será solo un recuerdo, que ya no pesa. Y entenderás que la pérdida, aunque dura, fue sagrada, porque fue lo que te preparó para recibir lo que siempre fue tuyo. Así que hoy, suelta, agradece, acepta, libérate, porque lo que perdiste también era parte del plan. Hay una trampa silenciosa que te roba la paz sin que te des cuenta. Una trampa que no se nota a simple vista porque viene disfrazada de inspiración, pero por dentro te carcome. Es la comparación. Esa mirada que se desvía constantemente hacia el camino del otro, que mide tu progreso con la regla de alguien más, que te hace sentir que, aunque estés avanzando, nunca es suficiente. Y no lo notas al principio. Solo sientes un leve malestar cuando ves a alguien celebrar algo que tú aún no has conseguido. Miras una publicación, una historia, una foto, y de pronto tu ánimo cambia. Ya no estás agradecido por lo que tienes. Estás ansioso por lo que te falta. Ya no ves lo que has construido con esfuerzo. Ves lo que no tienes todavía. Y esa ansiedad te hace dudar de ti mismo. Te hace creer que estás atrás, que te estás quedando, que algo hiciste mal. Pero la verdad es que nadie florece al mismo tiempo. Dios no trabaja con relojes humanos, ni con tablas de comparación. Él trabaja con propósito. Y el propósito no se copia, no se exporta, no se hereda. Se descubre, se camina, se vive. Y cuando empiezas a mirar el de otro como referencia para medir el tuyo, lo pierdes. Pierdes el enfoque. Pierdes la autenticidad. Y lo peor,
pierdes la gratitud. ¿Cuántas veces has minimizado tus logros porque alguien más lo hizo más rápido, más grande o más joven? Como si eso invalidara tu proceso. Como si tu camino necesitara parecerse a otro para ser legítimo. Pero no es así. Lo que estás construyendo tiene tu forma, tu historia, tu ritmo. Y ese ritmo no está fallando, está formando. Compararte es como interrumpir una obra de arte a la mitad y juzgarla por no parecerse a la de al lado. Es olvidar que lo que Dios hace contigo tiene un diseño distinto. Que lo que tú necesitas aprender no es igual a lo que el otro necesita aprender. Y que tu camino, aunque diferente, también es valioso. La comparación no solo te roba la paz, te roba la identidad. Porque empiezas a caminar con pasos que no son tuyos, a imitar decisiones que no están alineadas con tu esencia, a forzar versiones de ti que no nacen desde el alma, sino desde la presión. Y ahí es donde pierdes fuerza. Ahí es donde la vida deja de fluir y empieza a pesar. Si te sientes desconectado de ti mismo, si has perdido claridad, si vives con la sensación de estar en deuda constante contigo, tal vez no es que estés perdido. Tal vez solo estás viviendo una vida que no era tuya, una expectativa que absorbiste sin darte cuenta, una meta que no nació desde tu espíritu, sino desde la necesidad de sentir que no estás detrás. Pero aquí está lo más liberador. No estás detrás. Solo estás en otro carril. El hecho de que otro esté celebrando no significa que tú estás fallando. El hecho de que alguien más tenga lo que tú anhelas no significa que lo tuyo no llegará. Lo que es para ti no se retrasa porque otro lo haya conseguido. No hay escasez en los planes de Dios. Él no reparte bendiciones por orden de llegada. Él entrega lo que corresponde cuando estás preparado para sostenerlo. Por eso, la comparación es un error de perspectiva. Te hace ver al otro como un rival, cuando en realidad lo que estás mirando es solo un reflejo distorsionado de tu propia espera. Y cuando entiendes esto, todo cambia. Ya no deseas lo que otro tiene. Deseas estar en paz con lo que tú estás construyendo. Ya no corres para alcanzar a alguien. Caminas para alinearte con tu propósito. Ya no vives desde la carencia. Vives desde la certeza de que lo que es para ti llegará. Y llegará completo. A veces, la mayor victoria no está en alcanzar más, sino en dejar de compararte. Porque cuando lo haces, recuperas tu voz. Recuperas tu centro. Recuperas el poder de decidir desde tu verdad. Y ahí, justo ahí, es donde comienza el verdadero flujo. No es que te falte algo, es que te has estado midiendo con una vara que no fue hecha para ti, y lo que no encaja no sirve. No porque sea malo, sino porque no es tuyo. Así que hoy, detén la comparación. Agradece tu camino. Celebra tu ritmo. Y recuerda esto. El propósito no se corre, se camina. No se copia, se revela. No se compara, se honra. Lo que es para ti no te hará mirar al otro con envidia. Te hará mirar tu vida con gozo. Y en ese gozo, todo empieza a tener sentido. Hay momentos en los que las decisiones parecen correctas desde la lógica, desde lo que todos esperarían, desde lo que parece el paso indicado. Pero aún así, algo dentro de ti se siente inquieto. Una sensación sutil, pero insistente, te dice que algo no encaja. No se trata de miedo ni de inseguridad. Es algo más profundo. Es la ausencia de paz. Y cuando esa ausencia aparece, no importa cuán perfecto luzca el plan desde fuera, hay una verdad que no se puede ignorar. Lo que viene de Dios siempre lleva paz como sello. Esa paz no es ausencia de esfuerzo. No significa que no habrá desafíos ni incertidumbre. Pero aún en medio del movimiento, del riesgo, de lo desconocido, hay una serenidad que sostiene el alma. Una voz silenciosa que te dice, estás donde tienes que estar. Esa es la diferencia entre una decisión basada en presión y una guiada por dirección.
Hay caminos que parecen prometedores, pero te despiertas cada mañana con el pecho oprimido, con el corazón tenso, con el espíritu cansado antes de empezar el día. Ese desgaste no es casual. Es una alerta. Porque Dios nunca te guía a lugares donde tu alma no puede respirar. Y cuando esa falta de aire se vuelve constante, es porque tal vez has tomado una ruta diseñada desde el miedo o desde el deber, no desde la fe ni desde la paz. No se trata de evitar lo difícil. La paz no es comodidad, es convicción. Es la certeza de que, aunque no tengas todas las respuestas, no estás caminando solo. Es el espacio interno donde puedes escuchar sin ruido, actuar sin desesperación y moverte sin sentirte perseguido por la duda. La paz no grita, pero su ausencia lo dice todo. En muchas etapas de mi vida he intentado tomar decisiones desde la lógica, desde la urgencia, desde el esto es lo que toca hacer. Y aunque por fuera todo parecía ir bien, algo en mí se resistía. El cuerpo iba en una dirección, pero el corazón se quedaba atrás. Esa disonancia es agotadora. Vivir desde la obligación y no desde la convicción termina drenando cualquier entusiasmo. Y con el tiempo, aprendí a valorar más la paz que la aprobación, más la tranquilidad del alma que el éxito aparente. Cuando una puerta se abre, no todo lo que hay detrás será fácil. Pero si en medio del reto hay descanso interno, si sientes que aunque cueste estás creciendo, estás siendo guiado, esa es la paz que confirma. Pero si lo que atraviesas te parte en pedazos, si tu espíritu se apaga en lugar de encenderse, si el silencio se llena de ansiedad en vez de esperanza, tal vez estás forzando algo que no fue diseñado para ti. Es fácil ignorar esa voz interna cuando todo a tu alrededor te aplaude. Cuando las personas celebran tu avance sin saber lo que estás sintiendo por dentro. Pero Dios no se mueve por las expectativas externas. Él se manifiesta en la verdad interior. Y esa verdad, cuando está en sintonía con Él, produce calma. El alma tiene un lenguaje que el mundo no entiende. Y cuando aprendes a escucharlo, muchas cosas comienzan a aclararse. Decisiones que antes eran confusas se vuelven simples. Lugares donde antes sentías presión ya no ejercen poder sobre ti. Relación que antes sostenías desde el miedo, empiezas a soltar desde la paz. Porque cuando la paz gobierna, no hay necesidad de pelear por lo que no encaja. Lo que no fluye se reconoce sin juicio, y lo que permanece se honra. No todo lo que se presenta en tu camino fue enviado para quedarse. Algunas oportunidades solo vienen a mostrarte que puedes decir no sin sentirte culpable. Algunas personas solo aparecen para enseñarte el valor de tu discernimiento. Algunas etapas solo existen para que aprendas a priorizar lo que tu alma realmente necesita. Y ese aprendizaje no se da en el ruido, se da en la calma, en ese espacio silencioso donde tu espíritu y Dios se alinean. Cuando esa paz está presente, incluso los escenarios más inciertos se vuelven habitables. Puedes caminar sin garantías, pero sin miedo. Puedes sembrar sin ver todavía el fruto, pero con la certeza de que estás sembrando en tierra fértil. Puedes esperar sin ansiedad, porque sabes que estás exactamente donde tienes que estar. Ningún sueño vale la pena si te cuesta tu paz. Ningún logro justifica que te abandones a ti mismo en el proceso. Ningún avance es real si lo haces caminando en contra de tu verdad más profunda. Porque el éxito sin paz es solo apariencia. Pero un corazón en paz, aunque no tenga todo lo que espera, ya vive en plenitud. Hay lugares donde no vas a entrar, no porque no seas capaz, sino porque tu paz no te acompaña. Y si no te acompaña, es mejor no avanzar. Porque lo que construyes desde la ansiedad se desmorona en silencio. Pero lo que edificas desde la paz permanece, aunque pase por tormentas. La paz no es una emoción frágil, es una señal firme. Es esa corriente suave que te empuja hacia el lugar correcto sin exigirte que te conviertas en otra persona para encajar. Y cuando aprendes a reconocerla, dejas de tomar decisiones desde el vacío.
Ya no reaccionas, eliges. Ya no luchas por pertenecer. Entiendes dónde encajas naturalmente. El verdadero flujo de la vida no se reconoce por lo que logras, sino por lo que sientes mientras avanzas. Si cada paso que das te acerca más a tu esencia, si el silencio se vuelve compañía y no castigo, si tu alma puede descansar incluso sin tenerlo todo, entonces estás en el camino correcto. Y ahí, sin darte cuenta, todo comienza a llegar. No porque lo perseguiste con ansiedad, sino porque lo recibiste con paz. Hay momentos en los que simplemente no entiendes nada. Haces lo correcto, tomas decisiones con fe, mantienes una actitud positiva y aún así, todo parece romperse sin explicación. Las piezas no encajan, las señales no aparecen y el silencio se vuelve ensordecedor. Te preguntas si algo falló en el camino, si te desviaste sin darte cuenta, si estás realmente siendo guiado o si estás solo. Y es justo ahí en ese vacío donde la fe se vuelve real. Confiar cuando todo tiene sentido no requiere demasiada profundidad, pero confiar cuando nada tiene lógica, cuando la oscuridad no muestra el siguiente paso, cuando las oraciones parecen no tener eco. Eso es confiar de verdad. Esa es la fe que sostiene, la que no necesita entender para obedecer, la que no exige explicaciones para seguir avanzando. Hay días en los que no tienes respuestas. Solo tienes cansancio. Hay decisiones que te duelen, aun cuando sabes que son necesarias. Hay caminos que debes tomar con los ojos cerrados, guiado únicamente por esa pequeña luz dentro de ti que se niega a apagarse. Y aunque el terreno sea incierto, sabes que detenerte también es retroceder. No todo lo que estás viviendo se va a explicar ahora. Hay cosas que solo entenderás cuando estés del otro lado. Hay procesos que ahora mismo solo se sienten como pérdida, pero más adelante verás que eran protección. Hay retrasos que ahora frustran, pero que estaban diseñados para evitar que llegaras a lugares que te iban a destruir por dentro. No necesitas comprenderlo todo para seguir creyendo. La fe no te exige tener las respuestas. Solo te pide que no sueltes la mano que te está guiando. La mente quiere claridad, el alma quiere verdad. Y hay verdades que solo se revelan cuando te atreves a avanzar sin tenerlo todo claro. No porque seas imprudente, sino porque reconoces que no se trata de tener el control, sino de mantener la conexión. En más de una ocasión me encontré caminando sin saber a dónde iba exactamente. Había tomado decisiones difíciles. Había dejado atrás cosas que amaba, personas que significaban mucho, lugares que habían sido refugio. Y lo más complejo no era la pérdida. Era no entender por qué. Era mirar hacia atrás con preguntas sin respuesta. Pero aprendí que la claridad no llega siempre al principio. A veces llega en medio del trayecto. A veces solo llega al final. Y mientras tanto, solo queda confiar. No con una fe ciega, sino con una fe viva. Una fe que no niega la duda, pero no le entrega el volante. Una fe que se permite llorar, pero no retrocede. Una fe que reconoce que no entenderlo todo también es parte del viaje. Hay un tipo de crecimiento que no ocurre con certezas, sino con confianza. Cuando aprendes a dar pasos solo porque sabes que quedarte te duele más que avanzar. Cuando decides moverte aun cuando el camino no está trazado. Ahí es donde descubres de qué está hecha tu fe. No de lo que entiendes, sino de lo que eliges creer. Y es ahí donde ocurre la transformación más profunda. Porque cuando caminas sin entender, se activa otro tipo de visión. Dejas de depender de las señales externas y empiezas a desarrollar una sensibilidad interior. Esa que te permite distinguir entre lo que solo es ruido y lo que realmente resuena con tu propósito. La confusión, muchas veces, no es señal de error, es señal de transición. El terreno se siente inestable porque estás saliendo de lo conocido para entrar en lo nuevo. Y lo nuevo no se revela de inmediato. Se revela por etapas. Solo puedes ver lo que necesitas para el siguiente paso. Nada más, nada menos. Esa es la economía del cielo.
suficiente luz para hoy. Hay personas que se quedan estancadas no por falta de oportunidades, sino por exceso de necesidad de certeza. Necesitan tener todo bajo control para moverse. Necesitan garantías antes de dar un paso. Pero el propósito no se activa así. Se activa con obediencia, con pasos firmes en suelo blando, con decisiones tomadas desde la convicción, no desde la claridad. Confiar sin entender no es resignación, es sabiduría. Es reconocer que hay cosas que solo se comprenden con el tiempo, que hay procesos que primero se viven y luego se entienden, que la verdad a veces se esconde en medio del caos, esperando que te atrevas a cruzar el desierto para poder verla completa. Y cuando cruzas, todo cambia. Las piezas empiezan a encajar. Lo que antes parecía confuso se vuelve coherente. Lo que dolía sin razón empieza a tener sentido. Y descubres que nunca estuviste perdido. Solo estabas siendo guiado por una ruta que no habías planeado, pero que te estaba llevando justo donde necesitabas llegar. La fe verdadera no evita la confusión, la atraviesa. Y lo hace con el corazón abierto, con los ojos atentos, con la mente flexible. Porque quien solo camina cuando todo está claro, nunca descubre lo que se revela en la niebla. Hoy puede que no entiendas lo que estás viviendo. Puede que nada tenga lógica todavía, pero eso no significa que estés equivocado. Significa que estás caminando. Significa que estás creciendo. Significa que estás siendo formado. Y mientras avanzas, aunque no entiendas todo, hay una promesa que permanece. Lo que es para ti llegará. Y cuando llegue, entenderás por qué el camino fue como fue. Durante mucho tiempo el enfoque estuvo puesto en el resultado, en lograr, en alcanzar, en ver manifestado aquello que tanto se ha soñado. Y aunque eso no está mal, hay algo más profundo que muchas veces se ignora. Lo verdaderamente importante no es lo que consigues, es en quién te conviertes mientras lo esperas. Hay procesos que parecen innecesarios. Caminos largos, etapas confusas, momentos en los que sientes que estás perdiendo tiempo. Pero si miras más allá de lo inmediato, notarás que hay algo en ti que ha cambiado. Tal vez ya no reaccionas igual. Tal vez ahora eliges con más calma. Tal vez, en medio del dolor, descubriste una parte de ti que no conocías. Eso es transformación. Y eso es lo que Dios está trabajando. Más allá del resultado, lo que pides puede llegar en un instante. Pero lo que necesitas aprender requiere tiempo. Porque el propósito no es entregarte algo, es prepararte para sostenerlo. Y esa preparación no siempre es cómoda. Moldea, confronta, desnuda las capas que te sobraban. Saca a la luz las creencias que ya no te sirven. Y en ese proceso, aunque no lo veas de inmediato, se forma tu carácter. Muchos llegan a la meta sin haberse convertido en alguien capaz de sostenerla. Logran lo que soñaban, pero se derrumban por dentro. No porque el resultado sea malo, sino porque no se permitieron ser transformados en el camino. Saltaron el proceso. Y lo que no se construye desde adentro, termina desmoronándose por fuera. Por eso, cuando todo parezca lento, cuando sientas que lo que esperas no llega, observa en ti lo que sí está cambiando. Puede que aún no tengas lo que pediste, pero tal vez ya eres más fuerte, más consciente. Quizá vacío aire. Y eso no es menor. Eso es el verdadero avance. No estás siendo probado por castigo. Estás siendo pulido para cargar con propósito. Porque lo que es para ti no solo tiene que llegar, tiene que permanecer. Y para que permanezca, tú también tienes que estar preparado. No solo listo en acciones, si esos días huecos, sus pactos tocos, sino firme en identidad, claro en visión, conectado con lo esencial. Tu transformación es la verdadera victoria. Lo que estás construyendo por dentro es lo que hará que todo lo demás tenga sentido cuando llegue. Y lo que llegue, si te encuentra transformado, ya no será solo un logro, será un fruto. No para llenarte de orgullo, sino para testificar que cuando confías,
Incluso sin entender, incluso sin ver, algo sagrado sucede. Te conviertes. Y cuando eso ocurre, entonces si todo empieza a alinearse, no porque lo hayas forzado, sino porque estabas listo, no porque lo entendiste todo, sino porque lo viviste desde dentro. A veces, lo único que necesitas no es una respuesta, es un respiro. Un momento en el que puedas detenerte y decir, no lo entiendo todo, pero sigo aquí. Porque seguir aquí, con el corazón abierto y el alma en silencio, también es una forma de fe. No se trata de entender cada parte del camino, se trata de permanecer, de confiar en medio de lo incierto, de seguir sembrando aunque no veas todavía la cosecha. Cuando sueltas la necesidad de controlar el tiempo, el resultado, el cómo y el cuándo, algo comienza a acomodarse dentro de ti. Ya no empujas lo que no fluye. Ya no te aferras a lo que no encaja. Ya no vives corriendo tras lo que fue. Empiezas a vivir desde el centro, desde esa certeza tranquila de que lo que es para ti no te lo puede quitar nadie, y lo que no es para ti, aunque insistas, no se va a quedar. Este es el momento de rendirte, pero no desde la derrota, desde la confianza. Rendirte al proceso, a la formación que no se ve, al trabajo interno que a veces duele, pero que te está preparando para sostener lo que viene. Porque lo que viene, si es de Dios, no te va a exigir que te traiciones. Te vaya a encontrar completo, sin máscaras, sin prisa, sin miedo. Te va a abrazar como respuesta a todo lo que un día creíste que perdiste. Nada de lo que has vivido ha sido en vano. Cada paso, cada espera, cada pérdida, cada silencio han sido parte de tu redirección. Estás siendo guiado, incluso en los días en que no lo sientes. Estás siendo preparado, incluso cuando parece que todo está detenido. Estás siendo sostenido, incluso cuando crees que te estás cayendo. Lo que es para ti no se construye en ansiedad. Se reconoce en la paz. No lo atraes con lucha. Lo recibes con fe. Y cuando llegue, sabrás que no era suerte. Era propósito. Era amor. Era Dios cumpliendo cada promesa, a su manera, a su tiempo y en su perfecta voluntad. Muchas gracias.